Hola y bienvenidos a una nueva charla Forbes donde conversamos de los temas más relevantes de la economía, los negocios y la actualidad. Y sin duda estamos en un momento coyuntural donde desde hace más de 2 años vivimos múltiples escenarios y cada uno parece más volátil que el otro con sus propios riesgos y desafíos. Las empresas y las organizaciones pues intentan seguirle el paso a los cambios tecnológicos, los económicos, los ambientales y los sociales. Sin embargo, al final todo parece regresar a las personas, a la gestión del riesgo, del talento humano y cómo termina esto impactando todo lo demás que hacen las compañías y las organizaciones. Y para hablar de este tema tan crucial nos acompañan hoy Adriana González, que es CEO de Mercer, sin duda una firma referente en este tema. Pues Adriana, gracias por acompañarnos hoy. Feliz de estar con ustedes el día de hoy. Y también nos acompaña Juan Pablo Salazar, que es CEO de Marsh McLennan, otra marca pues muy reconocida por su trabajo en la gestión del riesgo, en la estrategia y en el capital humano. Bienvenido, Juan Pablo, a esta charla. Muchas gracias, Andrés, por la invitación. Un placer estar acá con ustedes. Para los dos, pues para empezar nuestra charla, quisiera hacerles un par de preguntas sobre el contexto en el que estamos viviendo y donde su visión, pues sin duda, va a ser muy relevante y necesaria. Y la primera, justamente, es que nos contaran cómo han visto a Colombia en la gestión del riesgo y del talento humano en las coyunturas recientes, porque sin duda ha sido un reto mayúsculo y al trabajar con sectores y organizaciones tan diversas, pues es necesaria y cada vez más relevante su visión. Podemos empezar con Adriana. Pues Andrés, yo te diría que después de la pandemia, creo que las organizaciones y en general la sociedad abrió los ojos a la importancia de la gestión del riesgo. Creo que no estábamos tan preparados para recibir un día una noticia de vamos a cerrar las puertas de la economía, vamos a quedarnos en casa, vamos a buscar formas de mantener vigente los negocios durante 2 años en donde teníamos pues un virus recorriendo nuestras calles y realmente ahí nos empezamos a dar cuenta que no estábamos preparados para poder responder a ciertos retos que eso nos implicaba, ¿no? Y entonces, ¿cómo teníamos a la gente en la casa si no teníamos un desarrollo digital importante? ¿Cómo lográbamos generar nuevas habilidades? Porque la verdad es que no solamente nos cambió la tecnología, sino que también nos cambió la forma como el consumidor quería recibir la experiencia. Ya un gimnasio no estaba ahí para ir, sino que había que tomar las clases por Instagram y cómo nos empezábamos a reconvertir en todo esto y lo que eso significaba en términos de la salud, del bienestar y la competencia y desarrollo de las personas en las organizaciones y también pues manejarles esa salud mental que implicaba tener esta pandemia. Entonces, yo creo que la pandemia lo que nos trajo en Colombia fue una concepción mucho más elevada y profunda de lo que significa el riesgo y de la importancia y lo vital que es gestionar el riesgo, de adelantarse a esos riesgos que a veces creemos que no existen, porque no solamente es el riesgo de que una máquina no funcione, sino que ya en general tenemos riesgos políticos, riesgos económicos, riesgos climáticos, riesgos tecnológicos, ahora la ciberseguridad, entre otras cosas, pues también empieza a pegarnos y pues la verdad es que creo que las organizaciones lo entendieron y lo están involucrando dentro del manejo de sus estrategias y están siendo muchísimo más intencionales. Nunca había visto yo tanta colaboración entre el gerente de riesgos y el gerente de recursos humanos, o sea, el gerente del talento. Entonces creo que eso nos ha traído un cambio muy positivo para el futuro de la gestión de riesgos en nuestro país. Muy interesante esa visión, cada vez más completa, como cada vez más integradora entre las oficinas y entre los departamentos de las compañías. Y tú, Juan Pablo, ¿cómo has visto al país pues, en la gestión de riesgo del talento humano, que quizás es el core de lo que ustedes hacen? Gracias, Andrés. Pues en línea con lo que decía Adriana, yo creo que la pandemia definitivamente nos demostró que no estábamos preparados. Pero la pregunta era si debíamos estar o no preparados. Y la realidad, para ser honestos, es que la pandemia era un riesgo identificado y latente. Y de hecho, para conocimiento de todos, existía la posibilidad de cubrirse frente, por lo menos económicamente, frente al riesgo de pandemia. Pero la realidad es que cuando se trataron de comercializar esos productos, las compañías, los gerentes de riesgos veían tan lejana la posibilidad de la verificación de un riesgo de pandemia global que no lo incorporaban en sus análisis y ni siquiera hacían un análisis juicioso de las posibilidades de transferir ese riesgo al sector asegurador. Entonces yo creo que hay una primera lección. Y la primera lección es riesgos identificados, hay que analizarlos, hay que cuantificarlos y hay que darles un tratamiento, así sea para tomar una decisión consciente de que no los voy a asegurar.
Y como humanidad, en ese sentido, y como empresarios, creo que fallamos. Porque siendo honestos, si bien nadie tenía en sus mapas de riesgos, así fuera la empresa más juiciosa de todas en análisis de riesgo, o el país más juicioso, como uno de los riesgos de mayor inminencia, pues la realidad es que deberíamos haber estado mejor preparados. Y ahí hay una primera lección que yo quisiera dejar de aquí en adelante, y creo que como humanidad y como empresarios la aprendimos. Segundo, creo que Colombia ya específicamente entrado en esta verificación del riesgo de pandemia a nivel global, fue de los países más juiciosos, donde de alguna forma seguimos los lineamientos globales. Creo que hubo uniformidad en las autoridades, en la forma como se manejó este riesgo de la pandemia, la verificación de la pandemia, y lo vimos en los resultados. Hoy somos uno de los países con mayor recuperación y más rápida recuperación post-pandemia. Entonces, a Colombia, si uno le hace un análisis de cómo manejó la pandemia, yo creo que la calificación es muy positiva, dentro de lo posible. Es muy clave como empezar a identificar esos escenarios justamente que tal vez están en el papel, pero uno no los ve tan cercanos por todo lo demás que ocurre. Y eso me da pie un poco para la segunda pregunta, que tiene que ver con los puntos que están tocando, y es cómo las compañías o las organizaciones pueden seguirle el paso a esos tipos de riesgo tan diversos con esos escenarios tan cambiantes. Como tú decías, Juan Pablo, pues la pandemia y lo que había antes, luego la transición a lo que han denominado pospandemia, la recuperación económica, la nueva coyuntura global, un poco el riesgo de la recesión, de la desaceleración del ritmo que veníamos viendo y como de las proyecciones. ¿Cómo podemos o cómo las compañías pueden en realidad empezar a seguirle el paso a eso? Como tú decías, son riesgos que tal vez están identificados, pero no se ven tan cercanos. ¿Cómo podríamos empezar a seguirles el paso? Y sería interesante, ya que tú lo nombrabas, empezar contigo esta vez, Juan Pablo. Perfecto, Andrés. Pues mira, ya con la lección aprendida, yo creo que la pandemia, pues que definitivamente trajo cosas muy negativas, también trajo cosas muy positivas. Y desde el punto de vista empresarial y político, yo creo que lo más importante desde el punto de vista empresarial es que estamos migrando de un modelo tal vez de maximización de utilidades en el mundo empresarial a un mundo en donde las empresas tienen que tener un propósito. Primero que todo, tienen que ser relevantes para la sociedad, tienen que aportar más allá de la generación de utilidades, y sobre todo tienen que demostrar que tienen que ser resilientes. Es decir, antes yo creo que una empresa bastaba con estar en un buen negocio, tener un buen récord crediticio y tener, digamos, un historial de éxito para ser considerada una gran empresa. Hoy el pasado ya no vale tanto, el presente vale muchísimo, pero sobre todo toca demostrar las capacidades futuras. Entonces, hablando futurísticamente y demostrando resiliencia, que es lo que creo que cualquier equipo y junta directiva tiene que demostrar, pues en la agenda de esos equipos de dirección y de las juntas directivas está, como lo decía Adriana, todo el frente de riesgos, tanto desde el punto de vista corporativo, riesgos de mercado, riesgos de tendencia, y el más importante y que más me apasiona a mí y del cual Adriana y su equipo son expertos, es el riesgo de las personas, finalmente, que yo creo que ese es el otro gran cambio. Primero, la agenda de cualquier junta directiva, riesgos es una prioridad absoluta. Y segundo, se incorporó dentro del análisis de riesgos el riesgo de personas, y en ese orden de ideas son las juntas directivas y los equipos de dirección los que tienen que tomar las medidas, analizar, gestionar, tratar para que las empresas sean no solamente relevantes, sino sostenibles en el tiempo. Y tú, Adriana, cuéntanos, ya que Juan Pablo estaba un poco nombrando lo que ustedes hacen, cómo seguirle el paso a esos escenarios tan dinámicos. Sí, yo creo que lo primero que hay que decir es que lo que no se identifica o mide no se gestiona, y lo que no se gestiona no se controla, y después de lo que hemos vivido como sociedad aprendimos que tenemos que estar mejor preparados y llevar estas discusiones a todos los niveles organizacionales, y esa necesidad de ser sostenibles en el tiempo y de mantener la continuidad de los negocios implica ver otras dimensiones del riesgo.
aquí el riesgo de personas pues se vuelve tan importante. Antes uno en las juntas directivas, en la conversación, yo creo que no se tomaban más del 5% del temario de las juntas en temas de personas y nos hemos dado cuenta que si no tenemos a la gente correcta en el momento correcto y en el lugar correcto, pues quizás tenemos un problema de continuidad de negocios y eso lo vivimos en la pandemia. Entonces, creo que seguirle el paso es seguir midiendo, seguirnos preparando, hacer los mapeos de riesgo necesarios pues para poder tener las herramientas que nos permiten enfrentarnos a esos riesgos y también capacitar a nuestra gente y tener conversaciones mucho más profundas de manera integral en los negocios. No solamente el de recursos humanos pensando en el riesgo de personas, sino sabemos que si las personas no están listas para afrontar ciertas tecnologías, eso es un riesgo. Si las personas rotan mucho y si hay, digamos que falta de habilidades, eso es un riesgo. Si las personas no tienen bienestar financiero o bienestar en su salud, eso es un riesgo. Entonces creo que identificar eso y tener conciencia de eso es el primer paso para poder gestionar de manera adecuada los riesgos en las organizaciones y en las personas. Sin duda, eso que están comentando va a ser cada vez más relevante, pues, de las decisiones correctas e incluso de tener las conversaciones difíciles un poco pues, para mejorar los procesos, para mejorar cada vez más en lo que se hace y justamente en abordar los riesgos. Y quisiera ahora, la idea es que abordáramos algunas preguntas más puntuales sobre cada organización, pues aprovechando que los tenemos a ustedes dos aquí para mirar un poco sus puntos de vista, las soluciones que ofrecen, cómo abordan los desafíos, incluso pues los hallazgos que han visto en Colombia y en la región. La primera pregunta que quisiera abordar es para Juan Pablo y es que nos contaras de qué forma Marsh McLennan ayuda a innovar, que creo que es una palabra que cada vez es más relevante en las organizaciones. ¿Cómo les ayudan quizás a analizar nuevas oportunidades con lo que hablábamos antes, a coordinar a los colaboradores, a gestionar el riesgo justamente a través de sus 4 negocios globales que son tan identificados y que sin duda pues son también muy interesantes que las personas pues sepan cuáles son? Perfecto, Andrés. Y si me permites, yo quisiera de pronto empezar por contarles un poquitico qué es Marsh McLennan. No es necesariamente una firma conocida en todos los establecimientos corporativos. Nosotros somos una compañía americana global de 150 años de historia, listada en la Bolsa de Nueva York, que tiene 4 negocios que son Mercer, Marsh, Oliver Wyman y Guy Carpenter. Los 4 negocios enfocados en diferentes frentes de gestión y acompañamiento estratégico de nuestros clientes. Y en tal sentido somos la compañía que tal vez trae a la mesa de nuestros clientes y prospectos una visión holística de identificación, tratamiento de los riesgos y adicionalmente una visión estratégica de desarrollo del negocio y del talento humano. Los 4 negocios con presencia en Colombia y líderes en servicios profesionales en nuestro país, lo cual pues, nos tiene muy orgullosos de lo que hemos logrado con cerca de 1.400 colegas. Marsh McLennan ve el riesgo, a tu pregunta, como una oportunidad, no como una amenaza. Y yo creo, pues, simplemente haciendo un símil, el que no se arriesga no obtiene réditos, si uno lo puede mirar en términos deportivos, empresariales. Entonces, el riesgo hay que verlo con unos ojos tremendamente positivos. El punto está en aprender a navegar esos riesgos y que no se verifiquen de manera negativa. Y ahí la importancia de lo que mencionaba Adriana, de lo que no se conoce, no se gestiona. Entonces, toca empezar por conocer los riesgos, por identificarlos, cuantificarlos y determinar cómo gestionarlos para que el resultado de ese proceso de navegar esos riesgos sea el mejor, ya a título personal o a título empresarial. ¿Cómo innovamos nosotros? Pues permanentemente con un proceso de especialización por industrias y entendimiento de las tendencias globales. Entonces, para ponerlo en términos de lo que pasó en la pandemia y habiendo ya advertido que existían productos a los cuales se podía transferir el riesgo de pandemia, durante la pandemia nosotros creamos una serie de acompañamientos y de productos. Menciono uno simplemente que se llama Pandemic Navigator, que lo que hace es que le permite a los países, a las empresas, determinar cuál es su exposición a futuras situaciones similares a las ya vividas. Y la verdad es que tenemos que ser muy conscientes que la pandemia que se presentó se va a repetir.
Hay más de 200 patógenos identificados que probablemente se van a dar. Yo creo que la humanidad aprendió y yo creo que el deber de nosotros como líderes empresariales es haber aprendido a identificar y saber cómo vamos a gestionar esos riesgos. Y hoy existen las herramientas en esos procesos de identificación, de talleres de identificación de riesgos y de tratamiento y de herramientas como Pandemic Navigator. Hoy tenemos herramientas para acompañar a nuestros clientes en analizar cuál es su exposición a la disrupción en cadenas de suministro, a la exposición de nuevas pandemias y tal vez el más importante de todos, en mi opinión, es el frente de cambio climático. Es decir, cómo me va a impactar o a un país o a un negocio el cambio climático, primero que todo, y ya desde el punto de vista físico de cuál va a ser ese impacto. Y segundo, cómo tengo yo que navegar esa transición hacia un mundo más verde, hacia mi negocio que se vuelva un negocio más verde, porque de lo contrario se van a cerrar o fuentes de financiación o fuentes de aseguramiento o los propios clientes en un momento dado que van a decir yo no voy a seguir consumiendo ciertos productos que de alguna forma están afectando el planeta. En esos tres frentes tenemos toda la capacidad de acompañamiento a nuestros clientes. Antes de seguir con Adriana, me gustaría tocar un tema que va muy de la mano con lo que nos explicas, Juan Pablo, y que no podría dejar pasar como la oportunidad, justo de lo que nos estás contando, para preguntarte, ¿cuáles son los principales hallazgos del reporte de riesgos globales de Marsh McLennan en temas tan coyunturales y que van de la mano con eso que dices tú de los escenarios en los que estamos, en temas como la recuperación económica, la transición climática y la transformación digital, que también es cada vez más importante? Sí, pues gracias Andrés. Nosotros producimos el informe global de riesgos en sociedad con el World Economic Forum, con el Foro Económico Mundial, y es el informe de riesgos globales. Ese informe ha variado muchísimo en los últimos años y hoy tenemos tres grandes riesgos, cuatro grandes riesgos, diría yo, a nivel global que tenemos que enfrentar como humanidad y en el mundo corporativo. El primero, yo diría que es el de la inequidad y el de la brecha económica en los diferentes países, que trae consecuencias migratorias que adicionalmente pues, afectan los países que están en desarrollo y aquellos llamados desarrollados. Yo creo que hoy hay un altísimo grado de conciencia sobre la necesidad de trabajar en el frente del desarrollo sostenido e integral de todos los países, porque desafortunadamente lo que sucedió con la pandemia y otro de los grandes riesgos que se presenta ahora, que es el de la transformación acelerada digital que existe, pues en los países digitales la transformación digital lo que implica es una exposición altísima al riesgo cibernético. Pero en los países en vías de desarrollo, lo que implica es una ampliación de la brecha digital que existe con los países desarrollados, lo cual hace que los países en desarrollo sean menos competitivos que los desarrollados. Y el tercer gran frente ya mencionado es el del cambio climático. Yo creo que es innegable que el riesgo más importante al que se enfrenta la humanidad es el del cambio climático, el cual puede no llegar a ser reversible si no empezamos a actuar ya de una manera absolutamente acelerada. Y yo creo que hoy hay una conciencia global de la necesidad de enfrentar el riesgo climático, pero desafortunadamente la coordinación de las diferentes entidades de los diferentes gobiernos no es la misma. Y yo creo que el gran reto que tenemos ahí es ese, porque lo que no hagamos en los próximos 20 años probablemente va a tener consecuencias catastróficas para el planeta y para la humanidad si no actuamos ya de una manera coordinada. Juan Pablo, muy interesante ese contexto que nos das y que va muy relacionado con lo que quisiera preguntarle ahora a Adriana, y es que cuando uno le pregunta o cuando uno suele ver que las personas asocian el cambio tecnológico o el salto digital o la transformación digital a negocios B2B, donde hay grandes transacciones recurrentes, donde hay transacciones visibles como un retail, el área de logística, pero ¿cuáles son los retos que han identificado desde Mercer en las organizaciones colombianas, sobre todo en materia de talento humano y el impacto justamente que tienen elementos como la tecnología en esa gestión? No es tan lejana como podría parecer. Es una pregunta fantástica porque generalmente pensamos que todo este tema de la aceleración digital y de la tecnología pues compete solo a compañías de tecnología o compañías que manejan cierto tipo de plataformas, pero la verdad es que todos los negocios están pasando por una disrupción tecnológica y la necesidad de ciertas habilidades y capacidades
digitales, y esta aceleración digital pues llegó a todas partes. Juan Pablo mencionaba que el tema de las adaptaciones tecnológicas y las implementaciones tecnológicas lo que puede hacer es generar brechas mucho más grandes en términos de capacidades. Y las organizaciones saben que ya no compiten solamente localmente, sino que compiten en el mundo y necesitan tener las mismas herramientas y los mismos niveles de conocimiento y capacidad para poderse enfrentar a un mercado global mucho más competitivo, más ahora que está bastante, digamos que cuestionado el tema de ser tan globales, de buscar que podamos tener, digamos, más control en ciertos lugares del mundo para poder tener una economía mucho más tranquila. Una de las cosas por las que más nos llaman las organizaciones hoy en día es precisamente eso, es cómo logramos nosotros para poder tener las capacidades digitales necesarias en las diferentes áreas de negocio y no solamente en tecnología, porque tenemos temas de respuesta al cliente, tenemos procesos, incluso hasta los oleoductos ya meten temas digitales para poder hacer seguimiento de cuánto están transportando a través del oleoducto, y compañías incluso como Ecopetrol tienen un desarrollo digital importante. Entonces no es que solamente estamos hablando de los Microsoft o de los Intel o los Oracle, sino que estamos hablando de todas las industrias, y esa preocupación lleva a las organizaciones no solamente a pensar en esa competencia de hoy, sino qué va a pasar en los próximos años cuando sigamos implementando ciertas tecnologías. Entonces, eso hace que yo empiece a preparar gente que quizás no está siendo totalmente productiva hoy, pero que va a tener que estar lista en los próximos años para poder responder a las necesidades de esa tecnología y ese negocio, y cómo hacemos para llevar a la gente allá o cómo traemos nuevas capacidades o nuevas habilidades. Esto abre un portafolio de necesidades increíble porque hay que pensar cómo pago por esas habilidades que de pronto son escasas en el mercado, que quizás no tengo aquí, cómo logro llevar a la gente más rápido y dónde voy a conseguir cuando no tenga esas capacidades internamente, si las presto, si colaboro con otra empresa para compartir habilidades y poder desarrollarme muchísimo más rápido. Y la verdad es que, ¿cómo hago para minimizar ciertos riesgos que aparecen en ese manejo tecnológico, como es todo el tema de la seguridad de la data, la seguridad, digamos, de esas plataformas en donde pues, vamos a gestionar de una manera mucho más activa? Otra de las cosas que las compañías están bastante activas hoy en día, sobre todo en Colombia, preguntando es qué vamos a hacer con la flexibilidad. Y entendiendo la flexibilidad, que no solamente se trata de dónde y cuándo trabajo, sino ese tipo de modelos que permiten que sea mucho más ágil para responder a las necesidades de negocio. Si tengo personas de medio tiempo, si contrato gente por cierta estacionalidad del negocio, si tengo contratos mucho más flexibles en donde no solamente tenemos ese contrato a término fijo, a término indefinido, sino que puedo traer personas por habilidades específicas o trabajar con terceros para poder proveer esas habilidades, que es bastante importante. ¿Cómo entrego el trabajo? ¿Dónde lo entrego? Me llaman todos los días las organizaciones a que les ayude con la política para poderle conversar a la gente sobre por qué estar en la casa, cuántos días en la oficina, pero mucho más allá de eso es cómo logramos ser mucho más flexibles para llevar el resultado al mercado. Y pues evidentemente esto trae transformaciones culturales, de la forma como nos comportamos. Ya vimos, por ejemplo, un gran tema en Estados Unidos que fue esta gran renuncia en donde los colaboradores empezaron a dejar las organizaciones estando contentos y estando satisfechos con ellas, básicamente porque pues no estaban absolutamente enganchados con lo que la organización les estaba, digamos, dando, y no les daba la flexibilidad necesaria para que ellos pudieran también balancear su vida y su trabajo. Entonces creo que ahí hay un tema importante. Y otra cosa que mencionaba mucho Juan Pablo en términos de sostenibilidad, nos llaman mucho para ayudarles a entender mejor cómo realmente pueden trabajar en temas de sostenibilidad. Entonces, cómo tenemos pagas equitativas, cómo logramos mejorar la empleabilidad, cómo logramos tener compañías y organizaciones más diversas e inclusivas, cómo ayudamos a nuestros colaboradores a trabajar mejor en su retiro, ¿no? Vamos a vivir más y nos vamos a jubilar muy rápido, y entonces cómo les ayudamos a que tengan un bienestar financiero óptimo, o pues al menos empiecen a trabajar cuando son jóvenes y no cuando les faltan 3 años para la jubilación, y cómo cuidan su salud. Creo que esas son, digamos, las más importantes que hoy en día nos ocupan. Adriana, me quedé pensando,
justamente en eso que nos comentas de la diversificación y de lo grande que es este contexto en el que estamos hablando, en el que hay una gran variedad de variables en las que cada vez hay que tenerle más atención. Y no podría dejar pasar la oportunidad de preguntarte justamente sobre Colombia, ¿cómo ven ustedes el tema de transformación digital en sus líneas de negocio más fuertes, que son salud, bienestar y la profesional? Que creo que los que nos estén viendo que tengan que ver con esas áreas, sin duda lo que ustedes hacen sería una gran palanca para hacerlo mejor. Pues absolutamente acelerado, diría yo. Yo creo que vengo hablando de transformación digital hace muchos años, incluso antes de la pandemia, y la percepción de esa época era como éramos más lean en el manejo de los procesos y cómo lográbamos tener menos manejo de papel y cómo llevábamos ciertos temas a la digitalización que nos permitían mayores eficiencias, pero la verdad es que hoy en día se trata de cómo vivimos la tecnología, cómo la enfrentamos y las organizaciones han entendido que no se trata simplemente de un proceso operativo de eficiencia, sino es cómo generamos experiencias para los clientes y experiencias para los colaboradores. Entonces, veo a las organizaciones aceleradas después de la pandemia entendiendo esto, entendiendo cómo llevan, digamos que toda esa competencia digital y esa habilidad digital a punto para poder responder a las necesidades del mercado y cómo acompañan a sus colaboradores en el proceso. En las diferentes industrias, y uno dice, bueno, en términos de bienestar financiero, pues a la gente le gusta tener ya en el celular la capacidad de ir mirando cómo ahorra, cómo maneja sus inversiones o cómo maneja sus temas. Hay cada vez más aplicaciones que te permiten tener un control mayor de la salud. Entonces, primero le medían a uno los pasos, ahorita uno va a hacer deporte y entonces le dicen el ritmo cardíaco, las calorías, le dicen una cantidad de cosas y hay una cantidad de cosas que como organizaciones queremos que nuestros colaboradores empiecen a implementar de hecho para ayudar a que se cuiden más, para que estén mucho más alertas de lo que es su salud, su bienestar y pues evitemos el riesgo de tener que usar pólizas y que pues tengamos que tener costos mayores por enfermedades que se pueden controlar. Y en términos de educación, pues ya la verdad es que se ha democratizado tanto que uno ya para ir a Harvard no tiene que ir a Estados Unidos. Hay un autor bastante interesante que se llama Thomas Friedman que escribió un libro que se llama El mundo es plano y la verdad es que con este tema de la apertura al conocimiento y la tecnología tú tienes acceso a cualquier tipo de conocimiento si quieres. Y podemos hoy en día exportar desarrolladores de software desde Colombia a Estados Unidos y de hecho hoy en día el mercado está bien competitivo porque como hay pocos, los buscan desde todas partes y tengo muchos clientes que se les están robando a la gente desde afuera y tenemos nosotros también la posibilidad de aprender nuevas cosas que nos van a permitir como economía y como sociedad ser más competitivos. Muy interesante, sin duda, eso que nos cuentas. Y Juan Pablo, ahora quisiera hablar, pues muy ligado a lo que veníamos hablando con Adriana de lo que hace Mercer. Me parece muy clave que nos explicaras también, así como lo ha hecho Adriana, pues como cuáles son los pilares o esos tres pilares de la estrategia de negocio de Marsh McLennan para que tal vez lo que tú decías al principio de la charla, para quien no está muy relacionado con ese sector o para quien tal vez no sabe muy bien en lo que ustedes hacen o en cómo podrían apoyar a las organizaciones, pues sería también muy valioso que nos contaras esos tres pilares de la estrategia para que las personas las tengan en la cabeza. Claro que sí, Andrés. Nosotros, como lo mencionaba Adriana y como tuve oportunidad también, nosotros somos una firma de servicios profesionales en los cuatro negocios. Y como tal, nuestro activo más importante pues es la gente. Y nuestro activo más importante es el capital intelectual. Entonces, nuestro principal pilar es el desarrollo de nuestro talento humano. Yo mencionaba que nosotros somos 1.400 colegas en Colombia, pero somos 85.000 colegas a nivel global, con presencia en más de 130 países. Y hoy la compañía está haciendo unos esfuerzos gigantescos, no solamente en reclutar el mejor talento humano desde el punto de vista intelectual, sino en el desarrollo del mismo. Y yo diría en crear las condiciones para que estas personas, todos nosotros, todos los colaboradores, logremos desarrollar nuestro mayor potencial. Entonces, el primer pilar es nosotros mismos. Es una compañía que se preocupa por sus empleados, por desarrollarles
y por brindarles las condiciones de desarrollo personal y profesional. Segundo, yo diría es una especialización por industria. Nosotros tenemos un lema y es que estamos para nuestros clientes en los momentos que importan. Y en ese orden de ideas, los 4 negocios vienen trabajando de manera mancomunada en una especialización por industria para entender el momento de cada una de esas industrias y sobre todo las tendencias globales que los van a transformar. Entonces, Marsh, por un lado, mira todos los riesgos asociados a determinadas actividades en determinada industria. Mercer mira todos los frentes de riesgos de las personas asociadas a esas industrias y todo el frente de inversiones. Y un Oliver Wyman, pues mira todas las tendencias globales, transformación digital, sostenibilidad de determinados negocios y demás. Entonces nos volvemos verdaderos socios de nuestros clientes en el entendimiento de sus negocios y de hecho muchas de las fuentes del talento que entra a la compañía pertenecen a esas industrias. Y el tercero es una clara vocación de acompañamiento y de servicio al cliente. Finalmente queremos ser parte de los negocios de nuestros clientes, estando, como decía yo, en esos momentos que importan y eso lógicamente involucra unas competencias de servicio al cliente que marquen la diferencia con los competidores que podamos tener en las diferentes líneas de negocio. Muy interesante sin duda, como conocer la variedad que tienen y que sin duda tienen muchas opciones para cada uno de los riesgos, para cada una de las necesidades de cada empresa y que esa, de alguna forma, esa profesionalización, pues esa especialidad en cada uno de los riesgos sin duda es un valor agregado pues muy interesante para cualquier sector en realidad. Adriana, para ir cerrando nuestra conversación, quisiera preguntarte sobre un actor que ha sobresalido en esos escenarios tan volátiles que hemos hablado y son los emprendedores. Quisiera preguntarte un poco si los servicios de Mercer en el país están dirigidos a un tipo de empresa más consolidada, que tiene muchos más años, que digamos técnicamente es más robusta como en su operación, o si lo que ustedes ofrecen también es ideal para este creciente número de emprendedores que han surgido en estos pocos años y que sin duda pues seguirán siendo protagonistas y que tal vez lo que uno ve en el contexto es que necesitan una guía tal vez por los nuevos para llegar a ser así de robustas como las empresas que tienen cientos de años, pues como en este caso. Pues Andrés, yo te digo que los retos de talento no discriminan tamaño de empresa ni desarrollo de empresa. Creo que todas las organizaciones tienen retos de talento y hoy en día estas compañías, estos emprendedores realmente tienen retos todavía mucho más profundos porque una cosa que no tienen definitivamente es tiempo. Tienen que lograr resultados muy rápido y tienen que lograrlos pues desarrollando de la mejor forma el talento que tienen, atrayendo el talento que requieren para poder lograr los resultados que están buscando en el mercado, ser, digamos, cada vez más intencionales en con quién trabajan y cómo trabajan. Y lo que sí nos ha pasado es que si bien nosotros éramos muy reconocidos en las compañías más grandes, pues ya empezamos a trabajar con muchos startups que tenemos aquí, que además están creciendo grandísimo, o sea, rapidísimo, muchos se están volviendo más grandes que las compañías tradicionales, con una ventaja grandísima y es que se pueden mover mucho más rápido en muchas dimensiones. Uno cuando se pone a pensar en esas compañías tan grandes y de tantos años y demás, pues el afrontar la disrupción a veces les queda un poco más difícil porque tienen que moverse rápido, pero son muy pesadas y es difícil llegar a ciertas soluciones. En cambio, con los emprendedores, con las compañías, digamos, los startups, hay una característica buenísima y es que pueden moverse mucho más rápido y están más dispuestas a tomar riesgo y a pilotear cosas. Entonces, para nosotros como Mercer se ha vuelto una obsesión poder generar valor a ese nuevo segmento de organizaciones y en lo que trabajamos todos los días es en entenderlas mejor para poder responder con nuevos productos y soluciones para ese tipo de organizaciones. Hoy en día estamos abriendo los canales para que nos busquen, para poder, como decía Juan Pablo, pues hoy en día nuestro gran propósito es que el cliente esté en la mitad y entender su necesidad particular para poder ajustar soluciones y productos a esa necesidad particular y pues ayudarlos a prosperar. Muchas gracias también por esa visión para tal vez los más pequeños que están buscando cómo enfrentar los riesgos y que lo hagan no solo, sino con las personas que saben cómo hacerlo.
Y desafortunadamente, pues estos espacios, aunque son muy interesantes, suelen ser muy cortos también con el tema así de enriquecedor. Y quisiera por último preguntarle a ambos, pues que nos dieran una perspectiva un poco de lo que viene en el corto y en el largo plazo para Colombia y quizás en los países de influencia de Mercer y de Marsh McLennan. Quisiera que nos dieran así como una perspectiva muy corta, muy rápida de conclusión de lo que viene. Podríamos empezar esta vez con Juan Pablo. Muy bien, Andrés. Pues yo, primero que todo, soy muy optimista de lo que viene, tanto en el corto como en el mediano y largo plazo. Creo que tenemos unos retos como país, empezando por Colombia, y es que yo creo que nosotros tenemos que creernos un poco el cuento de qué trae nuestro país a la mesa. Yo creo que nosotros tenemos una agenda muy local, desafortunadamente, y muy voluble al momento político. Eh, el tener la oportunidad de trabajar para una compañía multinacional como para la que trabajamos Adriana y yo, y el tener la experiencia de conversar con clientes con visión global, pues es muy interesante porque la visión de los extranjeros sobre Colombia es tremendamente optimista. Y de hecho lo ve uno en los flujos de inversión que han llegado al país en los últimos años. Nosotros debemos recordar que Colombia pues era la economía número 6 o 7 en los años 60, hoy somos la economía 3, 4, dependiendo del indicador que miremos, y en los últimos 40 años, desde los años 70, el proceso de transformación de Colombia ha sido realmente positivo, y ni hablar de los últimos 20 años, en donde la pandemia nos atrasó un poco, pero todos los indicadores económicos han mejorado. Entonces, creo que tenemos que creernos el cuento de nuestra situación geopolítica de los recursos naturales. Creo que tenemos que tener una agenda internacional de que Colombia tiene que entender cuál es su papel en el entorno empresarial internacional. Somos socios estratégicos de Estados Unidos, tenemos una alianza estratégica con países como México, Perú, Chile y demás. Y tenemos que empezar a trabajar en ese sentido de qué es lo que tenemos que producir y seguir ejemplos como el de Corea del Sur. ¿Cuál es el papel de Colombia en ese entorno, teniendo, diría yo, una situación geopolítica absolutamente privilegiada con dos océanos y con todos los recursos naturales que pueda aspirar a tener un país? Entonces, mi opinión es optimista y creo que tenemos que tener una agenda más internacional y global y dejar de pensar tanto en nosotros mismos y una agenda tan local y tan voluble a los temas políticos del momento. Juan Pablo, gracias por esa perspectiva que sin duda suena muy retadora, pero también muy interesante. Y Adriana, ¿cómo ves tú el panorama? ¿Cómo que viene para el país y la región? Yo también soy absolutamente optimista y creo que se nos abren grandes oportunidades en la transformación que queremos como país y como sociedad. Creo que hay muchos temas en los que tenemos que trabajar conjuntamente y socialmente para desarrollar a Colombia en términos, digamos, de capacidades, de conocimientos, de oportunidades, no solamente para los nuestros, sino para los de afuera. Creo que, como dice Juan Pablo, todos nos ven desde afuera muy bien, a veces a nosotros nos falta creernos un poco todo lo que hay aquí, toda la riqueza que tenemos como país. Y de hecho, en términos de talento, sabemos que los profesionales colombianos siempre hacen la diferencia. En todos estos países en los que yo he tenido la oportunidad de trabajar, siempre los colombianos brillan por su formación, por su conocimiento y por su dedicación. Y creo que ahí tenemos una ventaja competitiva importante frente a otros países de la región. También creo que la verdad es que teniendo pues la población que tenemos, somos 50 millones de habitantes, siempre vamos a ser un país bastante pues interesante para compañías gigantes y para atraer inversión extranjera, y eso lo tenemos que potencializar en términos del desarrollo del país. Creo que al final del día, pues eso es una oportunidad para nosotros como MMC, como Marsh McLennan, de acompañar esa transformación y de estar ahí en los momentos que importan para tener una sociedad más justa, más equitativa, con mejor oportunidad de desarrollo y pues podernos proyectar más a nivel global. Pues con esta reflexión de los desafíos y el panorama que viene, llegamos al final de esta charla Forbes. Hoy con Adriana González, CEO de Mercer. Una vez más, gracias por aceptar nuestro llamado a abrir estos espacios. Encantada de estar aquí, me encantó conversar con ustedes. Y también con Juan Pablo Salazar, CEO de Marsh McLennan. Gracias por ser parte de nuestra conversación. Muchas gracias por la invitación, un verdadero placer.
Y a todos los que nos acompañan, los invitamos a que sigan conectados con los contenidos y eventos en nuestras redes sociales, donde nos encuentran en Twitter, en Facebook, en LinkedIn, en Instagram y también en Force.0. Hasta la próxima.